Y ahora, para completar esa parte de aldehídos y cetonas, vamos a estudiar la adición conjugada de aldehídos y cetonas alfa beta insaturados. ¿A qué se refiere un aldehído o una cetona alfa beta insaturada? En donde vean que el grupo carbonilo, y se considera que el carbono enlazado al grupo carbonilo es el carbono alfa y el siguiente es el carbono beta. Entonces, ese sería alfa beta insaturado. En la adición conjugada, realmente el nucleófilo no va a atacar al carbono del grupo carbonilo, sino que vean que ataca al carbono beta. Al atacar al carbono beta, entonces queda enlazado con este carbono. El carbono deja partir su electrones pi hacia la posición entre el carbono alfa y el carbono carbonilo. Y a su vez, este carbono carbonilo deja partir sus electrones pi hacia el oxígeno. Entonces tendríamos un doble enlace entre el carbono del grupo carbonilo y el carbono denominado alfa, el oxígeno con carga negativa y el nucleófilo enlazado. Además, se le conoce como el ion enolato y está estabilizado por resonancia, en donde el oxígeno cede el par de electrones y este carbono, entonces, al tener un doble enlace con el oxígeno, deja partir los electrones hacia este carbono. Por lo tanto, la carga negativa, vean que no solo está localizada en el oxígeno, sino que también está localizada en el carbono. Finalmente, este es protonado, se protona aquí en el carbono y entonces nos genera un aldehído o cetona saturado. Se pierde el doble enlace carbono-carbono, mantenemos el doble enlace carbono-oxígeno y el nucleófilo se agrega al carbono beta. Ahora, ¿por qué este nucleófilo ataca a este carbono en vez de atacar al carbono del grupo carbonilo? Esto se da debido a que en la estructura de una aldehído cetona alfa beta insaturada la carga el carbono. Vean que este es el carbono enlazado al grupo carbonilo y este es el carbono en la posición beta. Ambos tienen ese colorcito verde, es más, este es más verde, indicándonos que es deficiente en electrones. ¿Por qué? Porque realmente la estructura de la cetona alfa beta insaturada está estabilizada por resonancia, en donde en esta estructura neutra también existe otra estructura en donde el oxígeno se lleva el par de electrones y entonces la carga negativa queda en el oxígeno y este carbono quedaría con carga positiva. Además está estabilizada por resonancia en donde este par de electrones se mueven hacia ese carbono y nos dejan la carga positiva en el carbono. Por lo tanto, vean que los carbonos deficientes en electrones van a ser este y la carga negativa va a estar centralizada en el oxígeno. Por lo tanto, este carbono es deficiente en electrones y puede ser atacado por el nucleófilo. De hecho, disculpen, de hecho, para estructuras como vean que en un grupo carbonilo el nucleófilo ataca una adición directa 1,2, ataca al carbono, el carbono deja partir sus electrones, nos genera un oxígeno con carga negativa y el carbono enlaza al nucleófilo. Luego, al ser protonado, tenemos un grupo hidroxilo y además el enlace con el nucleófilo. La reacción es una adición 1,2, en donde se adiciona en el carbono 1 el nucleófilo y en el carbono 2 el hidrógeno. Si nosotros tenemos un doble enlace carbono-carbono, este no tiene nada de características electrófilas, no, más bien es rico en electrones, es tirando a nucleófilo, por lo tanto con un nucleófilo no va a reaccionar. Se necesita que el doble enlace esté activado, que esté en la posición conjugada con el doble enlace carbono-oxígeno. Recuerden que aquí todos los carbonos y los oxígenos estarían hibridizados sp2, entonces sp2, 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 sp2. ¿Qué sucede en la hibridación sp2? Que además los átomos llevan un orbital p vacío, entonces es el orbital b que se conjuga para generar como una nube electrónica entre todos los átomos. En la adición conjugada de aminas vamos a tener que, si nosotros tenemos la 2-ciclohexanona, entonces fíjense que aquí tenemos la metilamina. El nitrógeno es rico en electrones y va a atacar al carbono deficiente en electrones. Podría atacar en esta posición o podría atacar aquí en la posición beta. Entonces, primero, si ataca en la posición del beta, vamos a tener que se enlaza en esta posición, el par de electrones se mueven hacia aquí
y el oxígeno se lleva el par de electrones generándonos este intermedio, que luego al ser protonada es protonado, luego el oxígeno cede su par de electrones y este se mueve hacia el nitrógeno y entonces nos genera una beta-aminocetona. Vean que el resultado es únicamente la adición del grupo amino en la posición beta y es una adición, por lo tanto se rompe el doble enlace carbono-carbono. También podría atacar al carbono del grupo carbonilo generándonos este intermedio que luego nos daría una amina insaturada. Sin embargo, este producto no se forma, únicamente se le da la adición en el carbono beta. Al igual, si nosotros aquí tenemos este grupo carbonilo y vean este doble enlace entre las posiciones alfa y beta, al hacerlo reaccionar con agua, se daría una adición conjugada del agua, en donde el grupo hidroxilo quedaría en esta posición y el hidrógeno se adicionaría en esta posición. En la adición conjugada de organocobres vamos a tener la adición de los reactivos de Gilman. Recuerden que un reactivo de Gilman tenemos una cadena de alquilo con una carga negativa. Eso es un reactivo de Gilman. Si hacemos reaccionar una aldehído cetona alfa-beta insaturado, el resultado va a ser que con el grupo de alquilo del reactivo de Gilman se va a adicionar en la posición beta. Se va a mantener el doble enlace, se va a romper este doble enlace carbono-carbono y tendríamos que el hidrógeno se adiciona en esta posición. Entonces obtendríamos, alquilaríamos en la posición beta la cetona. Vean que los reactivos de Gilman, para que recuerden, se sintetizan a partir de la reacción de un haluro de alquilo con litio, con 2 equivalentes de litio en pentano, y entonces obtenemos un compuesto de alquilitio, más se libera un haluro de litio. Este alquilitio, 2 equivalentes de alquilitio, se hacen reaccionar con yoduro de cobre en éter, y el resultado es este reactivo de Gilman, es un diorganocobre de litio. Vean que aquí tenemos los dos grupos de alquilo, cobre y de litio. Y además se libera yoduro de litio. Este diorganocobre de litio es el reactivo de Gilman y es el que en la cadena de alquilo se va a enlazar en la posición beta. Noten que si nosotros tenemos la 2-ciclohexanona y lo hacemos reaccionar con el bromuro de metilmagnesio en éter, o con también podría ser el metillitio, seguido por una acidificación, el resultado va a ser la adición en el grupo carbonilo. Se rompe el grupo carbonilo y ahí se enlazaría el grupo hidroxilo. Grupo carbonilo pasa a ser un grupo hidroxilo y se enlaza el grupo de alquilo del reactivo de Grignard. Se obtendría el 1-metil 2-ciclohexen 1-ol en un 95%. Ahora, si la ciclohexanona la hacemos reaccionar con un reactivo de Gilman en éter seguido por la acidificación, el resultado va a ser la adición en la posición beta. Obtendríamos, y se mantiene el doble enlace, se rompe el doble enlace carbono-carbono. Obtendríamos la 3-metil ciclohexanona en un 97%. Ahora les pido este problema que lo resuelvan. Completaría una adición conjugada para obtener estos productos indicados. Tiene que ser una adición conjugada. Entonces estos los pueden seleccionar. Y estos son los problemas a resolver. 1930, 1932, 1933, 1934, 1935 y 1936. Cada uno puede enviar hasta 3 incisos. Y la fecha para enviarlos es el lunes después de las vacaciones. Entonces, tengan felices vacaciones. Con esto hemos concluido el tema de aldehídos y cetonas. Y para concluir la tercera unidad, estudiaremos ácidos carboxílicos.